Hola y bienvenidos a este tercer capítulo del podcast Salud en Movimiento. Hoy tenemos unos invitados de lujo, todos de Argentina, creo. Ya nos se van a presentar y nos van a decir en dónde están, de dónde son y por supuesto qué están haciendo. Y vamos a, como siempre, a conversar un poco sobre innovación, transformación digital orientada al sector de la salud. Yo soy @Jole Restrepo y estoy como host invitado en este capítulo. Entonces, pues nada, bienvenidos todos nuestros invitados y vamos con una ronda rápida de presentación. ¿Quieres empezar, Fabián? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Fabián Pie, fundador de Teleker. Teleker es una plataforma de telesalud que se ocupa de acercar a los pacientes al sistema de salud a través de distintas herramientas y estamos operando en Argentina y también en Chile. Perfecto, gracias, Fabián, bienvenido. Ahora vamos con Facundo. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Facundo, soy uno de los fundadores de Nexap. Nexap es un ecosistema de soluciones digitales que nace de entender que el problema más grande que tenemos en Latinoamérica respecto a salud es la fragmentación. Entonces estamos construyendo una serie de herramientas que tienen como foco a las personas. ¿Cuál es el problema que han identificado? La fragmentación del sistema de salud, que vemos que está muy verticalizado, separado en silos, no hay conexión entre los distintos actores. Entonces, estamos desarrollando una serie de herramientas digitales, donde la principal es una historia clínica para las personas, y alrededor de esa historia clínica de cada persona, estamos construyendo distintos módulos, distintas funcionalidades, para que cada actor del sistema de salud interactúe con esas personas. Pero si querés, después contamos en más detalle, así no robo. Claro que sí, claro que sí. Sino que no oí bien el tema de fragmentación. Sí. Quería entenderlo, pero bien, suena muy interesante. Sí, ahorita profundizamos. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás, Jole? Gracias, un gusto. Bueno, yo soy uno de los 3 socios fundadores de Amanda Care. Amanda es una asistente digital de salud que también uno de los problemas que intenta resolver es la separación de la información, pero principalmente es conectar al paciente a los sistemas. Para nosotros el principal desafío es la adopción digital de ese usuario. Entonces lo que tratamos de llevar es las mejores prácticas de lo que es una experiencia con interacción con el teléfono y la tecnología que hay detrás, e incorporar eso como el primer escalón y más sencillo acceso a los servicios de salud. Entonces lo que hace es un contacto en WhatsApp que le hace seguimiento a las personas, donde lo único que requerimos es que la persona tenga un teléfono celular y WhatsApp. A partir de ahí nos encargamos nosotros. Eso implica hacia atrás tener mucho diseño y configuración de conexiones a otros sistemas y sobre todo de procesos que vamos corriendo para avisarle a pacientes, médicos y todo el ecosistema de salud a quién le falta hacer qué cosa. Básicamente es como un gran supervisador del proceso. Buenísimo, gracias, Nicolás. Y Luis, bienvenido. Gracias, Jole. Un gusto estar con ustedes. Me presento, mi nombre es Luis, soy uno de los cofundadores de G-Sense Biotech y desde G-Sense una de las principales misiones que tenemos es digitalizar el control de la salud. Y para esto desarrollamos una tecnología de dispositivos médicos basada en microchips inteligentes que lo que permiten es poder monitorear distintos marcadores de la salud de los pacientes desde la comodidad del hogar, dando lugar a lo que nosotros creemos que va a ser la próxima revolución del diagnóstico, con una serie de dispositivos que permitan controlar la salud desde el point of care. Muchas gracias, Luis. Y además, a propósito, tengo que confesar que solamente les dije el nombre, porque el apellido siempre se me dificulta. Ustedes en Argentina tienen unos apellidos muy europeos, italianos. Acá somos un poco más, mío Restrepo, González, somos un poco más clásicos, fáciles. Entonces se me dificulta muchas veces pronunciar sus apellidos. Pero vamos, y hablando de Argentina, me gustaría que me contaran un poco cuáles son esos problemas que ustedes han identificado, que seguramente pues arrancan con esa identificación del contexto local, pero que ya están viendo que problemas similares están en toda Latinoamérica, como ya algunos de ustedes mencionaban. Entonces, si me cuentan cuál es como esa problemática que identificaron
y cuál es esa solución y cuál es de pronto ese sueño que tienen en cuanto a impacto en el sector de la salud. Voy en un orden diferente para así movernos un poco. Y entonces arranquemos pues al revés. Luis, contanos, ya nos contabas un poco cómo es esa visión, pero profundicemos. Mira, nosotros lo que identificamos que nos parecía que es un problema que realmente es muy importante y que nosotros creemos que es particularmente la traba, lo que está trabando la revolución del acceso a la medicina sobre todo. Nosotros vemos que hoy en día, particularmente todo lo que tiene que ver con diagnóstico y monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas, está basado en laboratorios centralizados. Y obviamente que muchos de nosotros tenemos la suerte y la fortuna de poder vivir cerca de un laboratorio centralizado como para poder ir a hacernos los controles necesarios, pero hay gente que lamentablemente no tiene esa misma suerte y esa gente tiene que manejar enormes cantidades de horas, tiene que trasladarse, tiene que incurrir en un montón de costos para poder ir a controlarse o hacer un diagnóstico de salud. De alguna forma lo que nosotros estamos viendo es que a medida que el sistema de salud se va haciendo cada vez más complejo, en vez de hacerse cada vez más democrático, está ocurriendo exactamente lo opuesto. Las herramientas más modernas quedan obviamente para las poblaciones que viven cerca de los centros urbanos, para la gente con mayor afluencia de dinero, y la gente que siempre estuvo relegada en el sistema de salud está cada vez más relegada. Entonces, lo que nosotros pensamos es, bueno, ¿cómo ideamos una herramienta que permita llevar tecnologías de punta a poblaciones tradicionalmente desfavorecidas? Entonces, de esa forma, lo que nosotros vemos es que la tecnología point of care, o lo que se llama point of need, tecnologías que permiten llevar directamente el dispositivo a donde el paciente lo necesita, sobre todo si son de bajo costo y son rápidas, creemos, lo que va a terminar destrabando este proceso inevitable de democratización del acceso a la salud, que esperemos que sea inevitable, mejor dicho. Buenísimo. Descentralización, democratización, llegar a poblaciones que no tienen unos laboratorios cercanos, son definitivamente retos que compartimos en toda Latinoamérica. Fabián, vamos ahora con vos. Nos hablabas entonces de la plataforma de Telecare. ¿Telecare? ¿Estás en mute, Fabián? Fabián, ¿estás en mute? Suele pasar. Tranquilo. Lo que decía es, vivimos más por lo que la expectativa de vida es mayor y por ende hay más personas con enfermedades crónicas y los sistemas de salud cada vez están más complejizando. Creo que el punto pasa por poder dar herramientas que permitan satisfacer la demanda y principalmente trabajar en prevención. Lo que nosotros, por ejemplo, hacemos con Telecare es dar todas las herramientas que permiten acercar al paciente al centro de salud, desde un agendamiento con un recordatorio integrado con la ficha clínica, una teleconsulta, módulos de educación o hasta conectar dispositivos médicos, como decía Luis, en nuestro caso tensiómetro, glucómetro, oxímetro y balanza, para colectar información de signos vitales y por ende generar alertas para que el tratamiento sea preventivo, no como ahora que uno va al médico y se entera en ese momento el médico de qué es lo que está sucediendo. Todas nuestras herramientas apuntan a poder, con anticipación, detectar síntomas y problemáticas como para hacer ajustes a los tratamientos y poder evitar las hospitalizaciones, que es un poco el final del camino. O sea, cada vez más demanda, cada vez más hospitalizaciones, cada vez más problemáticas en el sistema de salud y cada vez más problemáticas para todos nosotros. Y esto es algo que no solo pasa en Latinoamérica, sino que pasa a nivel mundial. Y bueno, todos los países y todos los servicios de salud están trabajando en ver cómo resolvemos esta problemática y es en eso en lo que nosotros creemos que podemos aportar. Fabián, porque hablabas, y de nuevo, son elementos comunes, trabajar con población adulto mayor, ya le decimos en Colombia, personas de mayor edad que requieren servicios de salud de una forma de pronto más intensiva, pero además, bueno, todos nos hace falta mucho de esa medicina preventiva, más que reparativa. Y hablabas también de teleconsulta y, bueno, conexión, pero creo que ahí también hace mucho sentido el cambio de comportamiento del usuario de
de Sí. salud, ¿cierto? ¿Qué ha Ahí, pasado con ese cambio de usuario sí, y si la sí, pandemia hubo cambios? ahí hay dos aspectos que nosotros, bueno, estamos también innovando, que es dar herramientas al adulto mayor más allá del teléfono, que es, por ejemplo, el uso del televisor, que es un elemento que digamos que el adulto mayor y todos nosotros también tenemos muy incorporados a nuestra vida diaria. Y, por ejemplo, nosotros, dentro de lo que es nuestra propuesta de valor, una de las alternativas que planteamos es la interacción a través del televisor, a través de pequeños dispositivos que hasta salen menos el costo es menor que un teléfono y que permiten que el adulto mayor interactúe con la plataforma. A ver, lo que lamentablemente, la pandemia ha logrado es forzarnos a entender que la tecnología no es un problema, que existía el gran mito antes, por ejemplo, de que la gente cuando tuviese una herramienta de teleconsulta iba a llamar al médico porque estaba aburrida y eso iba a hacer crecer la demanda y que se iban a colapsar los servicios de salud y que por eso no había que hacer teleconsultas. Hoy en día la teleconsulta se utilizó muchísimo en la pandemia y ha bajado a la actualidad a que la gente lo use para lo que lo necesita. Entonces, lamentablemente tuvimos que tener una pandemia para entender que necesitamos herramientas digitales que permitan integrar a la persona en sus domicilios, fuera de la prestación de salud, al sistema de salud. Lamentablemente ocurrió así, pero bueno, fue una de las, digamos, de las enseñanzas que nos dejó la pandemia. Sí, definitivamente. Y en mi caso, tengo que contarles que yo antes no le veía valor o tanto valor a una teleconsulta. Ahora, eh, la primera, la primera consulta con un especialista, me gusta que sea teleconsulta porque me va a hacer las preguntas generales típicas, me va a mandar unos exámenes y luego ya que tenga todos esos exámenes y diagnósticos, ahí sí vale la pena de pronto ir físicamente ya para una revisión pues como más No, profunda. Y una vez que viste que puedes tener el mismo servicio sentado de tu casa, mientras no interrumpís tu rutina, no querés ir nunca más hasta el hospital, viajar, volver, esperar en la sala de espera, no hay vuelta atrás. Claro, total. Y además en ciudades tan caóticas, con unos tráficos tan duros como Bogotá y de pronto Buenos Aires, Ciudad de México, todos tenemos problemas. Bueno, Facundo, ya que tomaste la palabra, contanos un poco más sobre tu solución. ¿Cuál es esa problemática que están atendiendo? Bueno, como les anticipaba, NextApp es un ecosistema de soluciones digitales que nace de esta visión de que el problema es la fragmentación. Y cuando pensás en que el problema es la fragmentación, te das cuenta que la única constante a lo largo del sistema de salud en realidad son las personas. O sea, que la persona es el que va al hospital a atenderse, el que hace una teleconsulta antes, el que después tiene que ir a hacerse un estudio al laboratorio y llevarlo de vuelta al hospital, el que si cambia de médico tiene que contarle sus antecedentes al nuevo médico, que por ahí encima la persona que está yendo a atenderse no sabe de medicina, no sabe qué cosas contar, qué cosas no. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es crear un conjunto de herramientas digitales con la persona en el medio. Entonces, NextApp es principalmente una historia clínica centrada en las personas. Es el archivo histórico de cada persona y sus datos médicos. Pero por sobre esa capa, estamos construyendo distintos módulos para que cada actor del sistema de salud interactúe con esas personas. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros clientes son clínicas u hospitales. Entonces, también tenemos una serie de herramientas que le permiten a las clínicas digitalizar sus sistemas. O sea, NextApp también es para las clínicas un sistema de historias clínicas con indicación, con gestión de farmacia para que las farmacias adentro de las clínicas puedan reponer los medicamentos. Tenemos un módulo de enfermería para que los enfermeros, según las indicaciones de los médicos, puedan realizar esas tareas, digamos. Eso es uno de nuestros módulos. Otro módulo, por ejemplo, es la conexión audiovisual. Entonces, el paciente que usa NextApp puede hacer una teleconsulta con este hospital o con un médico individual que también usa NextApp. Estamos construyendo todo ese ecosistema integrado. El objetivo nuestro es lograr que la información fluya, más allá de cada organización, porque creemos que de esa forma es que vamos a poder empoderar a las personas, porque creemos en la tecnología como esta herramienta poderosa que permite a las personas ser protagonistas de sus vidas, de alguna forma. Pues si lo pensás, contratamos choferes desde el bolsillo, elegimos qué música escuchar en cualquier momento, pero y tenemos herramientas que nos obsesionan y estamos totalmente atentos al teléfono todo el día, pero cuando se trata de salud, de prevenir y demás,
Todavía no existe una experiencia integrada. Es en parte porque el sistema de salud es complejo, porque hay muchos actores, porque hay muchos intereses. Pero bueno, la realidad, como decían, es que la pandemia abrió una puerta, abrió la caja de Pandora, mostró las posibilidades de digitalizar esta industria. Y lo que queremos hacer con NextApp es eso, es ofrecer esa posibilidad a la región. Buenísimo. Y es que la experiencia para nosotros los usuarios, yo soy diseñador y tengo pues como esa visión de diseño de experiencias y realmente es muy pesada. Sí, es como voy donde un médico, me pregunta si tengo alergias, que todo, y voy, luego La respuesta es, yo no tengo idea, preguntarle a todos mis otros médicos que ya me atendí toda mi vida. Claro, y entonces Y él me hace esas preguntas y me remite, entonces si es un médico general, me remite al especialista, en el mismo edificio, a la hora, me están haciendo las mismas preguntas. Entonces, pero ¿cómo así? No, esto no fluye, definitivamente es una experiencia que tiene todas las posibilidades de mejora. Nicolás, contanos entonces también vos qué problemáticas estás viendo y estás atacando. Mira, en términos generales, lo que vienen hablando coincidimos 100%, quizá para dar un poco más de contexto de por qué encaramos nuestra estrategia como lo hicimos. Por lo menos a nivel sistémico, el problema, como lo interpreto yo, es primero una tasa de médicos, o sea, tenés una tasa de enfermedades no transmisibles por el hábito de vidas en ciudades que va creciendo cada vez más, ¿sí? Donde una buena parte, la mayor parte de los consumos en salud vienen por pacientes con patologías crónicas. Tenés cada vez menos personal médico por cada paciente, sea con crónicas o con cualquier otra enfermedad, y tenés que, como bien describía Facundo, bueno, lo vivimos nosotros en carne propia, es lo difícil que es acceder a un servicio médico desde todo punto de vista en la experiencia, desde si tenés la suerte de tener una cobertura privada, por ejemplo en Argentina, no importa dónde estés parado, en general no es fácil por un montón de cuestiones, en sí por el gran problema del desincentivo que tiene el prestador a digamos, cobrar por salud, hoy cobra por transacción, entonces le conviene de alguna manera que la gente consuma sus servicios. Y eso hace que el paciente termine abandonando y tenga complicaciones médicas, entonces tenga no solo una mala experiencia en cómo consume el servicio, sino que tenga después el outcome médico que se llama, termina como siendo mucho peor. Entonces, desde nuestro punto de vista, y lo que más me estoy convenciendo cada vez que avanzamos, pues nosotros estamos trabajando con clientes grandes en Argentina, en Chile, en Ecuador, en México y si Dios quiere en poco tiempo en Colombia. Pero en general se repite que el hecho de tener pocos médicos con poco tiempo hace que el servicio necesariamente no sea bueno. Y donde más se nota eso es en el frente asistencial, que es en el diseño propio del sistema. Quizá países como Inglaterra o digamos, más evolucionados ya lo han diagnosticado y ya lo han resuelto, es tener una batería de, yo le llamo como llevar los best practices de customer care a la industria de la salud, es decir, atender el requerimiento psicológico del paciente es a veces la mitad del problema, lo ves en internación domiciliaria, lo ves en un montón de servicios de, yo necesito comunicarme con alguien, que esa persona tenga idea de cuál es mi track record, quién soy, dónde estoy parado, cuál es mi patología, y en qué medida es válido mi reclamo, y me da una respuesta de que está bien el pedido, no está bien, y eso es muy diferente. En general lo veo que ese es el gran problema que se repite en Latinoamérica y en general donde te pares. Lo que es difícil es, si yo quiero dar un mejor nivel de servicio, que es el trabajo que estamos haciendo nosotros, es cómo tengo que conectarme con los interactores que ya están hoy. La gente que ya tiene su médico, la gente que ya consume el servicio desde el punto de vista de la prestación. No es que vos vas a entrar con una batería de médicos nuevos a renovar nada, o por lo menos lo veo muy difícil. Y ahí hay todo un proceso, si querés, de evangelización / educativo, forzando un incentivo financiero de tratar de que la gente conceptualice cómo es que uno debiera tomar el servicio médico, y desde el punto de vista del staff, creo que ahí sí hay un rol nuevo a incorporar, que es copiar lo que los sistemas evolucionados ya han resuelto, que es una suerte le llaman case managers o coordinadores que van siguiendo grupos poblacionales y tienen ese grupo poblacional a cargo. Entonces hay que volcar conceptos como el NPS, los tiempos de respuesta, es decir, ¿cómo puedo yo empezar a, primero, implementar y segundo, hacer un seguimiento de qué calidad de servicio quiero prestar? Y bueno, de algún caso por vez, nosotros
en cierta medida venimos avanzando bien este año, pero sí, si no hubiera sido, nosotros lanzamos al mercado en febrero de 2020, si no hubiera sido por la pandemia, nos hubiera tomado, creo que lo que iba a pasar en 5 a 10 años pasó en 1 año o 2 años, así que fue en ese sentido un empujón enorme. Sí, definitivamente la pandemia aceleró muchísimos procesos de adopción digital y de implementación de este tipo de soluciones. Facundo, ¿en algún momento te enteraste del Movimiento Salud 2030? ¿Qué fue lo que te hizo como clic y te hizo decir, ok, voy por eso, quiero hacer parte de este movimiento y sé que apenas están, digamos que arrancando en esta dinámica, pero ¿cuáles son esas expectativas que tenés con el movimiento? Bueno, para empezar, la visión que tiene el movimiento siento que está muy alineada con la nuestra, con la de Nexap, que es esta idea de armar ecosistemas, de armar equipos y de decir, che, el problema que tenemos por delante es gigante. Si no nos unimos, si no tiramos todos para el mismo lado, no hay chance que lo resolvamos. No existe. Esta no es una industria como la logística en donde un actor puede ponerse al hombro el problema de toda la región, digamos. Eso no va a pasar. Tenemos que armar equipo. Así que de entrada ya la visión del movimiento nos compró. Era lo que estábamos un poco buscando. Y aparte, lo que nosotros vemos hacia futuro, o sea, el futuro de nuestro negocio, el negocio de Nexap, no son tanto estas soluciones que yo te decía que les damos a cada actor, o sea, la historia clínica para un hospital, telemedicina para un financiador, etc. Nosotros lo que estamos queriendo construir son soluciones transversales, que en realidad ese es el motivo por el que estamos haciendo todas estas otras cosas. O sea, nosotros estamos queriendo que los hospitales tengan una historia clínica que pueda interactuar con el paciente, que el financiador pueda decidir qué herramienta de telemedicina usa, pero que toda la información fluya para poder hacer estas otras cosas. Y esas cosas que queremos hacer son seguimientos de los pacientes a lo largo de todo el sistema. Y bueno, justamente la propuesta de Movimiento Salud de pacientes cardiológicos en Argentina encajaba mucho para nosotros con esto, porque nosotros, una gran idea que tenemos, no estamos inventando nada, pasa en todas partes del mundo, pero lo que queremos hacer hace rato es hacer un acompañamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca para poder aumentar la adhesión a tratamientos, mejorar la experiencia, educar a los pacientes y así disminuir las reinternaciones. Entonces, cuando vimos la visión de Movimiento Salud y encima la propuesta puntual del desafío de Argentina, dijimos, acá nos tenemos que anotar y así fue. Ok, buenísimo. En tu caso, Fabián, ¿cómo es la relación con el movimiento? ¿Cómo llegaste y cuáles son las expectativas? A ver, lo que más nos interesó es el abordaje hacia el sistema público. Creemos que digamos, todas las herramientas que proponemos nosotros justamente tienen un mayor impacto en el sistema público porque todo este tipo de herramientas digitales son más óptimas por adherencia al tratamiento, por distancias, como comentabas tú, por todo lo que puede hacer acercar al paciente al sistema de salud, tiene mucha más potencia en el sistema público, pero en contrapartida el sistema público tiene la complejidad que todo este tipo de procesos son lentos. Adoptar tecnología, adecuar modelos de financiamiento, trabajar en atención primaria, que es lo que nosotros hacemos, como para después en el futuro ver resultados en atención secundaria, son complejos. Por eso estos ecosistemas apoyados por el Movimiento Salud 2030, unir a emprendedores como los que estamos en esta reunión para trabajar en este tipo de problemáticas, en el sistema público fue lo que nos atrajo, porque son difíciles de encontrar y muchas veces son difíciles de llegar al sistema público este tipo de ofertas y armar todo lo que es necesario. Como tú sabes, es muy, digamos, el trabajo es cooperativo con implementadores del sistema público de salud, entonces ellos lo que nos ayudan es a unir a todos a todos los participantes de este tipo de modelos como para lograr un resultado. Y eso creo que es la potencia del movimiento y por eso nos involucramos. Buenísimo. Y además que al ser un movimiento global, pero tener mucha fuerza en Latinoamérica, yo creo que ahí van a pasar muchas cosas, porque yo los oigo a ustedes y si no fuera por el acento, Lo mismo. yo diría, están hablando de Colombia. O sea, realmente Sí, estoy hablando con colombianos porque creo que son problemáticas que tenemos comunes en toda Latinoamérica y que no van a cambiar a no ser que lo trabajemos de forma cooperativa e integrada
en toda Y Latinoamérica. que generemos evidencia, porque, digamos, lo que estamos hablando, digamos, no somos genios, o sea, es algo que ya ha tenido validaciones a nivel mundial. El problema es que tenemos que generar evidencia en Latinoamérica, pilotos, implementaciones, validaciones locales, como para que demostremos, lo podemos hacer en Colombia, lo podemos hacer en Argentina, lo podemos hacer en Chile, lo podemos hacer en Uruguay, se puede hacer en cualquier lado del mundo. El tema es cómo nos unimos y a los distintos actores del sistema, clientes por el sistema público, emprendedores, empresas grandes también, porque es otro de los aspectos. Tenemos que estar todos unificados como para demostrar que ese tipo de paradigmas se pueden resolver también en Latinoamérica, no me cabe la menor duda, y nosotros en cierta medida vamos avanzando en demostraciones que eso se puede. Perfecto. En tu caso, Luis, ¿cómo fue, cómo ha sido esa experiencia? Mira, nosotros en particular lo que más nos interesó cuando vimos el Movimiento Salud era la propuesta de hacer algo quizás a largo plazo, con una visión eh, de cambiar la realidad, no un poquito hoy, sino de hacer un cambio que vaya a durar y que esté mirando hacia el futuro. Creo que algo que también pasa mucho en Latinoamérica es que se está permanentemente corriendo detrás de emparchar soluciones a problemas que son mucho más graves que problemas coyunturales. Siempre se está corriendo para ver cómo se arregla mañana algo que tiene que es un problema que data de hace 20 y pico de años. Y nos parece que la propuesta del movimiento, que era resolver algo con herramientas del futuro, es una posibilidad de hacer exactamente eso, de pensar soluciones hoy sin estar pensando en emparchar un problema, sino en directamente resolverlo. Y en línea con eso, decir, quizás si uno lo piensa en términos muy amplios, no solo son problemas de Latinoamérica, son problemas de prácticamente todo el mundo. En los Estados Unidos esto también pasa un montón, donde el sistema de salud es muy inequitativo y las diferencias que se notan en el acceso al cuidado de la salud, te diría que son prácticamente un tema mundial. Prácticamente a cualquier parte del mundo donde vayas vas a notar inequidades y desigualdades a la hora del acceso al cuidado de la salud. Y quien sea que pueda ir resolviendo eso, en realidad va a estar cambiando el mundo. Y es un poco lo que nosotros nos planteamos cuando nos pusimos a armar G-Sense. La propuesta era no hacer algo necesariamente que fuera solamente comercial, sino también algo que tuviera un impacto en la sociedad y un impacto en el mundo, dejar una huella con lo que sea que estés haciendo. Y eso nos parecía que era lo más importante. Así que contar con el apoyo de los partners del Movimiento Salud, que están trabajando para que esto pueda suceder, nos parecía una de las cosas más interesantes porque son todos partners que sabemos que están apostando a largo plazo y que están apostando a realmente generar un cambio y un impacto social que de otra forma es muy difícil alcanzar. Así que realmente eso es lo que más nos entusiasmó. Perfecto. Y en tu caso, Nicolás, ¿qué te trabajo del movimiento Salud 2030 y cómo es esa proyección de trabajo conjunto? Bien, y creo que tres cosas le sumaría a lo que hablaban Luis y Fabián. Primero que sí, a nivel diagnóstico creo que si no es una iniciativa del estilo, es como el burro de arranque para que las propuestas que nosotros podamos llegar a introducir de forma coordinada vean la luz del día, porque hace falta esto, hace falta alguien que esté desde afuera con el diagnóstico correcto, que más o menos todos lo comparten, tomándose el trabajo de coordinar, ir al interlocutor, encontrar los presupuestos, sobre todo en el Estado. Nosotros no tenemos el expertise de vender al Estado, que es toda una especialidad, te diría. Pero bueno, sí, de cómo llegar, a quién hablar y cómo diseñar y proponer un programa. Después el hecho del plazo me sorprendió y dije, bueno, definitivamente esto va en serio. No es un programa de 2-3 meses de aceleración, incubación, sino que está todo diseñado para que esto termine en cosas reales, lo cual es, dije, bueno, vamos a ponerle ficha. Y por último tiré a las personas que están detrás. Yo llegué por varios conocidos del grupo de Roche y demás, y digamos, tengo por experiencias previas como mucha confianza en ellos y sé que son gente, digamos, no solo un profesional, sino honesta y de trabajo, con lo cual para nosotros tenemos que alocar recursos de una manera muy enfocada, ¿viste? Es clave saber que esto va a aterrizar y lo van a llevar al siguiente nivel, porque después le agregaría a la partición del sistema de información, le agregás la dificultad si querés ser una empresa
digital escalable, que cada país tiene su propio sistema, sus propios líderes políticos y sus propias subreglas de quién maneja el negocio y cómo lo maneja, si vas más a lo crudo del frente de decisión y asignación de recursos. Con lo cual, ese atajo de decir acá hay que hablar con esta persona, que hay que hablar con la otra, y tratar desde, en este caso, con el foco en la patología de temas cardiovasculares, creo que es una buena segmentación, una buena estrategia. Estimo y espero que sea exitosa, por lo menos acá estamos metiéndole, así que bueno, súper contento porque me parece que va a llegar a buen puerto. Perfecto. Nicolás, arrancaste la respuesta diciendo es esperar que el burro arranque. ¿Qué significa eso? No, perdón, el burro arranque, no sé cómo le llaman en Colombia, es el motor eléctrico que da vueltas al... Ok. Como que decir, necesitas un impulso y energía externa porque el sistema se mueva. El sistema por sí mismo no tiene los incentivos para dar pie a que esto pase. Nadie de los que están hoy tomando decisiones, por más que tengan el diagnóstico, no se los pone enfrente, es lo que decía Fabián, Luis y Facundo, es decir, nosotros tenemos que hacer el gasto, ir coordinarlo, implementarlo, hacer lo que pase, juntar la información y después a mostrar cómo el proceso, tal como lo implementamos nosotros, es mejor en la experiencia de usuario y más eficiente en la asignación y uso de recursos. Todo eso tiene que pasar para que el sistema se convenza. Eso como también puede ser una clase de argentino. Entonces, ¿cuál es la expresión y qué significa? Es una parte de un motor. El burro arranque, claro, es el motor eléctrico que da vuelta. Ya. El que hace arrancar el motor, el burro de arranque se llama acá. Ok, vale. Es el componente del auto en el motor que cuando encendés le das ignición, empieza a girar el motor en forma eléctrico y ahí arranca el auto. Por eso. Ok, listo, ya entiendo. Ahora, seguramente parte de estar en el movimiento Salud 2030, pero también haciendo parte del ecosistema que se llama HealthTech, involucra una responsabilidad y uno siempre que está, yo estoy mucho más en el mundo, por ejemplo, EdTech, de educación y tecnología, y uno espera que más emprendedores, más innovación, más conversación esté pasando. Entonces, incluso ya para cerrar, me gustaría que le hiciéramos una ronda muy rápida de algunos consejos que le darían a esos emprendedores o a esos innovadores que dicen, yo tengo una buena idea, pero todavía no me atrevo. ¿Qué les aconsejan para arrancar sin miedo en este mundo del health tech? Si quieres, arranquemos con Luis. Sí, Jole, mirá, me parece que lo más importante cuando te vas a poner a pensar en innovar en lo que tiene que ver con salud, es que hay dos cosas que tenés que tener muy en claras. Uno es para qué lo estás haciendo. O sea, si realmente tu motivación es el dinero o tu motivación es el ego, probablemente no sea la industria correcta en la que te tengas que meter. Tenés que tener una gran motivación por realmente impactar un cambio en la gente. Y lo segundo que tenés que tener presente es que los tiempos de desarrollo, de implementación y los tiempos inclusive de crecimiento y de maduración de un proyecto de health tech son mucho más grandes que los tiempos con los que uno habitualmente escucha a los emprendedores que trabajan en fintech o en edtech. Y eso no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto, pero uno está tan acostumbrado a leer sobre el mundo emprendedor que uno en 3 meses consiguió un prototipo y está saliendo a la calle a validar, que son cosas que en el mundo de la salud no pasan. Y creo que es algo que sería una muy buena idea que hubiera más difusión sobre el mundo de lo que es emprender en la salud, para que la gente que realmente quiere emprender no se lleve la desilusión de decir, che, ¿por qué estoy tardando tanto tiempo en hacer un prototipo? ¿Por qué estoy tardando tanto tiempo en validar? ¿Por qué me está costando tanto encontrar clientes o encontrar inversores? Porque el mundo de lo que tiene que ver con salud es muchísimo más complejo en ese aspecto. También es obviamente mucho más redituable en cuanto a que cuando uno sale con la solución que quiere, el impacto que generas en la sociedad es extraordinario. Pero bueno, tiene esto que es la historia que nadie te cuenta, es el lado B de emprender que nadie te cuenta, que es realmente bastante complicado, es enormemente satisfactorio, pero bueno, estaría bueno que hubiera más difusión de eso, así que para los que quieren emprender, cuando vean que las cosas demoran un poco más, no se desilusionen, es simplemente parte del proceso y te hace más resiliente como emprendedor. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy potentes. Nicolás. No sé si me animo a dar un consejo, pero si querés
lo que más aprendí fue principalmente de empezar a hablar ahora con posibles inversores. Tenía varios temas, pero en los casos de la gente en Argentina, es que Argentina no es un buen modelo para escalar porque tiene un sistema totalmente diferente al de Latinoamérica. Es un buen laboratorio. Como mercado, cuando vas a las conversaciones duras, decir, bueno, ¿dónde estás facturando? ¿Cuánta atracción tenés? Vender en pesos no es a nivel negocio algo interesante para nadie. Nos guste o no nos guste, es así. A mí el feedback que me dieron en general fue muy duro, eso nos empujó a salir a Latinoamérica. Por suerte nos está yendo bien, pero bueno, es durísimo ver que Argentina en ese sentido es un ex país, con lo cual sirve como semillero para, digamos, los argentinos que respiran necesidad y salen siempre de las complicaciones, que empiecen a mirar a Latinoamérica, de todas las empresas aceleradoras con las que hablé. En general, en Argentina tenés un montón de gente queriendo hacer cosas, el sistema como tal no los empuja, pero los que logran sacar la cabeza, en general no ven a Latinoamérica o el mundo como una posibilidad. En salud eso es doblemente difícil, como decía Luis. La interacción ingeniero-médico no es la más fluida del mundo, con lo cual interpretar correctamente cómo piensan los médicos creo que es clave. Hay una lucha de ego fuerte ahí. Ingenieros, médicos y argentinos, o sea, 3 sumatorias de ego. Sí. Por lo menos de mi parte fue algo como interesante de aprender. Uno de mis socios es cirujano y es como dentro de lo que es ser médico, una cosa absolutamente particular. Pero creo que el desafío es ese, la coordinación de una persona que piensa en procesos, otra persona que piensa en tengo un input, necesito resolver y ejecutar. Bueno, ¿cómo combinás eso para que el servicio, al fin y al cabo estás en ese servicio manejando vidas humanas? Entonces, tener eso en consideración en el diseño y en qué va a resultar de lo que haces. Y sí, obviamente, como dice Luis, tratar de hacer cosas con impacto te da naturalmente un negocio de por sí escalable, que yo en ese sentido soy un poco más duro, de decir, bueno, si no generás plata, no vivís. Es decir, de alguna manera tenés que ser muy duro al principio en el manejo de la caja, tus decisiones diarias y cómo tratás de generar atracción. Y después algo que vale para cualquier startup de cualquier industria, es iterar con el mercado. Entonces, buscar qué es lo que no es tan fácil en salud, buscar, viste, como pequeños pulsitos de prueba donde podés lanzar, probar, iterar y salir. Creo que el foco tiene que estar en eso. Claro. Y creo que ahí también el Movimiento Salud 2030 hace un aporte grande, y es que con esas conexiones y con esa red puedes encontrar más fácil esos laboratorios para iterar soluciones que te abran las puertas para que estas soluciones se prueben en cualquier parte del sistema que uno esté llevando la solución. Facundo, tu turno. Es la pregunta, creo, más difícil de todo el podcast, porque ¿qué decirle a alguien que le espera una agonía por delante? ¿Cómo lo convences de que se ponga a hacer lo que hay que hacer? A ver, como todos decían, emprender es difícil en general. En Argentina es mucho más difícil en particular. No tengo la experiencia en otros países, pero imagino que Latinoamérica no es una región fácil dentro del mundo, digamos, para innovar y para hacer cosas nuevas. Mi consejo sería, como dijo Luis, que si no te apasiona y si no encontrás el propósito apenas arrancás, no sigas. Y que si seguís y no podés superar esa etapa, porque también creo que es una cuestión de etapas. Creo que al principio necesitas el propósito y empatizar y entender el problema que querés solucionar, pero en algún momento de ese recorrido tenés que empezar a darte cuenta que si no es un negocio, si no haces un negocio alrededor de eso, no va a escalar y no vas a impactar. Entonces creo que es clave lo que decía Nico de formar equipos, donde por ahí a nosotros nos pasa eso un poco dentro de Nexap, donde por ahí yo tengo más la cabeza en el sueño, en la visión, en a dónde queremos llegar, y otras partes del equipo tienen una cabeza, me bajan a tierra y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto pase? ¿Cómo cierran los números? ¿Cómo lo llevamos a un producto puntual en los tiempos y con los recursos que tenemos? O sea, para mí la clave siempre es el equipo, poder armar un equipo donde sean todos distintos y donde todos aporten, digamos, para llegar a ese objetivo común. O sea, primero el objetivo y el sueño, después el equipo para llevarlo a cabo. Perfecto. Y para cerrar, Fabián, misma pregunta. Bueno, vinieron todas cosas negativas, voy a decir por qué sí avanzar en un proyecto HealthTech
casi toda mi carrera fui en empresas fintech, a raíz de una experiencia personal con mi madre, me motivó a desarrollar un proyecto de HealthTech, y les puedo asegurar que antes en fintech pasás noches sin dormir trabajando para un proyecto que quizás al otro día es aprobar una transacción de tarjeta de crédito. La satisfacción de sentir de que el esfuerzo que uno hace, más allá de que obviamente nosotros nos ganamos la vida con esto, de que podemos estar impactando en las personas y mejorando la calidad de vida de la gente, creo que no se compara con nada. Así que, digamos, les sugiero que si tienen una oportunidad de trabajar en un proyecto o un emprendimiento de impacto social, lo hagan, porque tiene mucha más beneficio que cualquier otro emprendimiento en lo personal. Sí, le sumaría, perdón, el timing de que es, no te digo ahora o nunca, pero el momento, la gran industria que se está digitalizando en el mundo es la salud. Quizás justo ahora por el tema de la guerra y cómo se encareció el capital, la cantidad de inversiones en digital health bajó, pero es el momento para entrar es ahora, digamos. Sí, definitivamente. Y además le sumo que todos estos problemas comunes que vivimos los países en Latinoamérica y creo que en el mundo, pues hace que las soluciones sean escalables y exportables, como ya muchos de ustedes lo hacen. Bueno, muchas gracias. Este fue entonces el tercer capítulo del podcast Salud en Movimiento. Si no han oído los dos primeros, pues se los recomiendo para que conozcan mucho mejor de qué se trata el movimiento Salud 2030. Y muchas gracias a Nicolás, Fabián, Facundo, Luis, y nos vemos muy pronto. Gracias a vos. Jorge. Hasta luego, gracias. 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 Chau, chau.